En esta ocasión, plantearemos elementos acerca del concepto de poder de mercado y su relación con el oligopolio. El poder de mercado es la posibilidad que tiene una empresa, independientemente de su tamaño, de afectar las condiciones de los mercados en donde opera, por ejemplo, a través de los precios. Esta posibilidad depende de sus economías internas y de las condiciones en las que organiza su producción. La presentación se compone de 4 apartados. Primero, comentar con más detalle el significado del poder de mercado. Segundo, establecer qué relación guarda con formas de mercado oligopólicas. Tercero, de qué maneras es analizado este fenómeno a partir del modelo de estructura conducta-desempeño. Y finalmente, hacer algunos comentarios sobre la relación entre la concentración industrial y las barreras de entrada. 1. Significado del poder de mercado. El poder de mercado es la capacidad que tiene una empresa para fijar un precio por arriba de sus costos. Se puede representar como la diferencia entre el precio y el costo unitario, como el cociente entre el precio y el costo de ese bien, o bien como la relación entre el precio menos costo marginal del bien sobre el precio. En todos los casos, con resultados mayores a cero. Eso indicaría esta posibilidad de poder de mercado de la empresa. ¿Cómo se genera el poder de mercado? Básicamente es el resultado de ventajas económicas. Tenemos dos fuentes de esas ventajas. La formación de economías, que sería las economías internas y las economías externas. Las primeras se refieren a los esfuerzos internos que hacen estas organizaciones por mejorar su productividad. Las economías externas serían los efectos positivos que reciben estas organizaciones desde fuera de ella. Puede ser, por ejemplo, la inversión en infraestructura que hace el Estado y que tiene efectos positivos en determinados momentos para las empresas. Y tenemos las ventajas espurias, que se refieren a estas ventajas sobre el precio creadas de manera artificial y que son, por ejemplo, el hecho de que una empresa reciba una concesión del Estado para ser vendedor exclusivo de ciertos productos. Estas en general son ventajas con mayor fragilidad para la empresa. Se deben destacar como causas del poder de mercado, sobre todo a las economías internas y a las economías externas. Las economías internas se refieren, como se señaló, a las posibilidades de mejora productiva al interior de una organización. Pueden ser provocadas como, por ejemplo, por las economías de escala, que es obtener ventajas en costos por volumen de producción, o bien aquellos derivados de la división interna del trabajo, la capacitación o la especialización. Y en tercer lugar, a los gastos y esfuerzos en innovación representados en actividades de investigación y desarrollo. En lo que se refiere a las economías externas, estas derivan de gastos en infraestructura de inversión pública como carreteras o telecomunicaciones, también al desarrollo de la industria en su conjunto en donde operan las empresas, que les permite asumir las ventajas competitivas que éstas van desarrollando. O tercero, puede ser provocado por los avances en general del conocimiento. ¿Cuáles son los efectos de la existencia del poder de mercado? Tenemos efectos positivos y negativos. Los primeros se reflejarían en un incremento en productividad, en la mejora de competencias estáticas, por ejemplo, la especialización de los trabajadores permitirían mejoras competitivas dado el stock de conocimiento disponible en ese momento, o bien competencias dinámicas que estarían asociadas a los esfuerzos y gastos en actividades de innovación, investigación y desarrollo. Los efectos negativos se refieren a la aparición en determinado momento de prácticas monopólicas, a posibles efectos por falta de estímulos competitivos de ineficiencia en el uso de recursos o bien la sustracción de excedentes del consumidor.
¿Cómo era concebido el poder de mercado en los modelos de equilibrio? Como ustedes recuerdan, tradicionalmente eran considerados dos modelos extremos, el modelo de competencia perfecta y el modelo de monopolio. Del lado izquierdo del acetato ustedes pueden observar el equilibrio conocido de competencia perfecta que, dado los supuestos, particularmente de racionalidad, información perfecta y libre mercado, permitía la mejor asignación posible de los recursos ahí establecidos. Recuerden también que a nivel de demanda individual, los productores, al ser tomadores de precios, se enfrentan una curva infinitamente inelástica. En el otro extremo se encuentra el monopolio, en donde se atribuía, a excepción del monopolio natural, la existencia de un productor capaz de definir un precio, el cual estaría por encima del precio de competencia perfecta, lo cual provocaría que los consumidores enfrentaran el pagar un precio mucho más alto, por un lado, pero también tener disponibilidad de demanda a un nivel de cantidad más baja. El contraste entre estos dos modelos es explicado con relación a la eficiencia en la asignación de recursos en el denominado triángulo de Haber. ¿Qué es lo que indica dicho esquema? Por un lado, que al nivel de precio de monopolio, los consumidores pagan un precio mucho más alto que en competencia perfecta. Pasar del punto PCO al punto PMO involucra, primero, una salida de productores, los cuales reducirán la cantidad de productos disponibles en dicho mercado, trasladando sus recursos probablemente hacia otras industrias. Esto se estaría representando en el rectángulo del punto E. Pero el hecho de que los consumidores paguen un precio más alto, de ir de PCO a PMO, les implica una pérdida en su excedente del consumidor, dado por el triángulo ubicado con el punto C. Pero además el consumidor tiene que trasladar una parte de ese pago mayor de precio por ese bien hacia los consumidores dado por el rectángulo B. De tal manera que el análisis en los modelos de eficiencia establecería que en condiciones de monopolio estarían dándose como resultado efectos negativos en la asignación de recursos, en donde los que pierden son los consumidores con relación a las áreas B más C, es decir, pierden excedente por pagar un precio más alto y trasladan parte de ese recurso hacia los productores. De esta forma, lo que ellos estarían argumentando es que en esquemas monopólicos los mercados son menos eficientes y los consumidores tienen que sacrificar de manera importante excedente del consumidor. Para concluir la idea anterior, en los modelos de equilibrio, solo bajo condiciones de competencia perfecta, el mercado podrá asignar de manera eficiente. De existir poder de mercado, como en los esquemas de monopolio, duopolio, competencia monopolística u oligopolio, el mercado no puede asignar de manera eficiente. Como veremos en este punto número 2, por desgracia, la realidad muestra que las estructuras de organización productiva dominante en los mercados tienen perfiles de carácter oligopólico. En general, la estructura dominante de organización de los mercados en el mundo capitalista tienen como peculiaridad formatos oligopólicos. Las características de estas formas de organización, como ustedes saben, son las siguientes. Existen pocas empresas,
algunas con liderazgo, otras seguidoras. Efectivamente hay poder de mercado, algunas de manera importante influyen sobre el precio de los bienes y servicios o a través de otras modalidades. Tercero, que hay una fuerte interdependencia entre las decisiones de los agentes. 4. La información limitada involucra incertidumbre en los resultados. 5. Existen de manera relevante barreras de entrada y salida en los mercados. Sexto, a diferencia de las referencias de competencia perfecta, en el mundo real hay rivalidad efectiva y lucha por los espacios de mercado que hacen las empresas. Y finalmente, los actores por el lado de la oferta definen estrategias para competir, mantenerse en el mercado y expandir su posición en el mismo. 3. El modelo de estructura, conducta y desempeño. Derivado de las limitaciones de los modelos de equilibrio, tanto de competencia perfecta como de competencia imperfecta, en los años 30 y 40 del siglo pasado aparecieron nuevos enfoques analíticos. Uno de ellos, la teoría de juegos, que basó su análisis en la existencia de información imperfecta en la toma de decisiones de los agentes. El segundo, estudiar con mayor detalle el comportamiento y desempeño a nivel de las organizaciones. Y el tercero, los modelos de estructura, conducta y desempeño o resultados. ¿En qué consiste este modelo? Básicamente asumir que en estructuras de mercado oligopólicas hay pocas empresas, algunas de las cuales tienen poder de mercado y pueden generar efectos negativos en términos de conductas monopólicas. Este análisis básicamente se centra en estudiar las relaciones entre factores estructurales que determinan la conducta de los agentes que derivarán en determinados resultados. El objetivo de este enfoque es particularmente estudiar los posibles efectos negativos del poder de mercado que pudiesen derivar en el diseño de políticas antimonopolio. Lo que interesa destacar de esta propuesta es la posibilidad, en su análisis metodológico, de comprender mejor la composición y características de los mercados. Punto número 4. Analizaremos brevemente esta relación entre concentración y barreras de entrada. Otro de los elementos de análisis que se desprenden de este enfoque es preguntarse si existen las barreras de entrada y qué lo determina. A diferencia del modelo de competencia perfecta, donde se acepta la libre entrada y salida de los competidores, en este modelo se expresa que hay factores que limitan las posibilidades de acceso a un mercado o una industria. Estos son factores asociados a las condiciones de producción, como la importancia de la escala productiva, del papel de la diferenciación de los productos o de las condiciones de inversión inicial requerida. También son resultado de las estrategias que establecen las empresas ya establecidas en ese mercado para evitar la entrada de nuevos competidores, o bien las dificultades de contar conocimiento para poder producir en dichos mercados. Todo esto provoca que efectivamente entrar o salir a un mercado sea altamente costoso y complejo. Como conclusión de esta exposición podemos señalar lo siguiente. Primero, que los oligopolios son la forma dominante de organización de los mercados. 2, que el poder de mercado existe y está presente. 3, que la forma de producción de estas estructuras oligopólicas no son ineficientes en el uso técnico de los recursos. Y 4, que pueden existir efectivamente prácticas monopólicas que afecten al consumidor.